Después de las afirmaciones del rey Harris sobre los $100,000, Ortiz supuestamente anunció que estaba cortando el apoyo financiero para su hijo, citando un comportamiento que consideraba abusivo. En respuesta, King Harris reportedly reaccionó en las redes sociales con declaraciones y acusaciones que reavivaron las tensiones familiares. En este video, revisamos este conflicto padre-hijo sobre dinero, que continúa escalando. El 3 de marzo de 2026, T.I. se sentó con Wallo en un episodio de su podcast de manera expedita. El tema fue la paternidad, el dinero y cómo sus hijos manejan ser los hijos de un famoso rapero. Durante el episodio, T.I. se abrió sobre los diferentes enfoques de sus hijos hacia el dinero y le dijo a Wallo que su hijo King Harris le pide aleatoriamente $100,000 como si nada. La cita se extendió por internet inmediatamente. El clip del episodio de 2 horas fue compartido por Killer Crew en X y obtuvo más de 369,000 visualizaciones con 4,763 likes y 838 marcadores. Esa única línea, King pidió $100,000 como si nada, se convirtió en la historia. Todos tenían una opinión, las redes sociales lo compartieron, y la mayoría de los comentarios no fueron a favor de King, pero T.I. no se detuvo ahí. Continuó comparando a King con sus otros hijos. El rapero contrastó el enfoque de King con varios de sus otros hijos, a quienes dice que activamente evitan tomar dinero de él. Pero luego, Domani no quiere un centavo. No aceptará dinero. Ella no aceptará dinero, explicó. También mencionó a su hijo menor, Major. Él no quiere dinero. Entonces, ahí está T.I. en una plataforma pública esencialmente metiendo a King Harris en una caja. Por un lado, tienes a sus otros hijos, Domani, Mayor, que según su padre se niegan a aceptar ayuda financiera. Y por el otro lado, tienes a King, que aparentemente llama a su papá y solicita casualmente sumas de 6 cifras. El comentario provocó risas de Wallo, que parecía sorprendido por la naturaleza casual de una solicitud tan grande. El tono de T.I. sugería tanto exasperación como diversión por la audacia de su hijo, pero ese tono no cambia cómo se veía desde afuera. Un padre públicamente señalando a su hijo por ser pretencioso. Y la gente se dio cuenta. La revelación generó conversaciones sobre paternidad, riqueza generacional y cómo diferentes hijos manejan el privilegio. En X, en secciones de comentarios en YouTube, y en cada bloque recogió el clip, la reacción fue brutal. La gente llamó a King mimado. La gente cuestionó por qué un joven de 21 años le pedía a su padre ese tipo de dinero, en lugar de ganarlo él mismo. La gente dijo que T.I. había creado el problema al criar a sus hijos bajo los reflectores. Y la gente dijo que King Harris era un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la riqueza reemplaza la ética del trabajo. Esa fue la narrativa durante aproximadamente 3 semanas y media, y luego King habló. El 3 de abril de 2026, King Harris se pronunció para aclarar toda la situación, y lo que dijo cambió completamente el encuadre. King explicó que solo va a su padre. Para inversiones, no para dinero de gastos, no para facturas, no para gastos de estilo de vida. Va a T.I. para capital de inversión. Dijo, solo voy a él para inversiones, no tengo que ir al banco, voy a él. Eso no es lo mismo que pedirle a tu padre $100,000 para gastar. Eso es un hijo tratando a su padre como un recurso financiero para negocios. Eso es un hijo diciendo, tengo un plan, necesito capital. Y en lugar de ir a un banco donde tendría que poner garantía, pagar intereses y pasar por trámites, voy al hombre que tiene el dinero y que se supone debe querer verme triunfar. Ahora, esto cambia toda la conversación. Si King le pide a Tate $100,000 para invertir en un negocio, una marca, un producto o cualquier tipo de empresa, entonces no es una limosna. Es una solicitud de asociación, una solicitud de respaldo, y remarca los comentarios de Tate en el podcast porque Tate no proporcionó ese contexto cuando le contó la historia a Wallo. El rapero no especificó para qué quería King el dinero, pero el monto en sí se convirtió en el punto focal de la discusión. Esa omisión importa. Cuando le cuentas al mundo que tu hijo te pide $100,000 sin también decir que tu hijo usa ese dinero para inversiones, estás moldeando una narrativa. Ya sea que T.I. lo haya hecho a propósito o no, el resultado fue el mismo. King se veía pretencioso, y T.I. se veía como un padre frustrado, cansado de ser tratado como un cajero automático. Pero con la aclaración de King, hay otra forma de leer esto. Un hijo que está tratando de construir algo y que ve a su padre no solo como un papá, sino como un posible patrocinador. Un hijo que, en lugar de ir a extraños para obtener capital, va a la persona que lo conoce mejor. Y un hijo que aparentemente siente que la puerta a ese apoyo ha sido cerrada o al menos estrechada. Porque esa es la verdadera historia aquí. No es solo que King pidió dinero, es que T.I. hizo pública la solicitud.
y al hacerlo, señaló, intencional o no, que el acceso financiero de King a su padre es una fuente de tensión. Para entender por qué esta situación resonó tan fuerte en el ojo público, tienes que entender a la familia Harris. King es el hijo del rapero T.I. y la cantante de R&B Tameka Harris, más conocida como Tini. Nació en 2004 y ha aparecido en la serie de realidad de VH1 TI and Tiny, The Family Hustle. Ese programa es importante. Significa que King creció frente a las cámaras. Aparte de sus esfuerzos musicales, King Harris también ha dejado su marca en televisión y medios. Sus apariciones en programas de realidad TV han dado al público un vistazo a su vida personal y su viaje en la industria del entretenimiento. Estas apariciones han aumentado su visibilidad y han mostrado su personalidad carismática y su talento natural para el entretenimiento. Entonces, cuando la gente ve un clip de T.I. hablando sobre King pidiendo 100,000, no está viendo una conversación familiar privada, está viendo el último capítulo de una familia que la ha visto crecer en televisión. Sienten que están invertidos. Sienten que conocen a estas personas y por eso sienten que tienen derecho a opinar. King Harris, nacido en 2004, es el hijo mayor de T.I. con la esposa Tini Harris. Ha perseguido una carrera musical y recientemente se convirtió en padre él mismo. Ese detalle también importa. King ahora es padre. No es un adolescente pidiéndole dinero a papá para comprar zapatillas. Es un hombre de 21 años con un hijo propio, supuestamente persiguiendo ventures musicales y empresariales, e intentando descubrir cómo construir a la sombra de uno de los raperos más exitosos que jamás han salido de Atlanta. Y esa sombra es larga. T.I. no es solo cualquier rapero. Es un artista multiplatino, actor, empresario y figura cultural que ayudó a poner la música trap de Atlanta en el mapa. Ha tenido sus propios problemas legales, incluyendo tiempo en prisión federal, pero también ha construido una marca que se extiende mucho más allá de la música. Su podcast, su carrera de actuación, sus inversiones, su activismo, todo crea un modelo que sus hijos siguen u cuestionan. King ha aparentemente elegido seguir en algunos aspectos y cuestionar en otros. King Harris, un nombre que se ha vuelto cada vez más resonante en música y entretenimiento, ha hábilmente elaborado una carrera que mezcla sus talentos artísticos con un sentido agudo de los negocios. Su viaje en la industria del entretenimiento está marcado por una combinación de ingenio musical y una conexión profunda con el legado de su familia en el mundo del entretenimiento, pero el público no siempre ve los matices. Su imagen pública ha estado frecuentemente ligada a incidentes que destacan el derecho adquirido y el privilegio, incluyendo peleas con otras celebridades. Y esa reputación hace muy fácil que la gente tome los comentarios del podcast de T.I. al pie de la letra. Esto es un chico mimado pidiendo 100,000 los melo en lugar de profundizar en lo que King dice que realmente usa el dinero. El momento de esta conversación de 100K es importante porque no sucedió en el vacío. Sucedió después de una de las peleas más explosivas en las que ha estado involucrada la familia Harris. Los orígenes de su pelea se remontan a una batalla fallida de versus entre T.I. y 50 Cent, pero las cosas escalaron una vez que 50 publicó un video antiguo de T.I. en línea, seguido de memes posteriores burlándose de toda la familia Harris. La situación se puso fea rápidamente. El ida y vuelta muy publicitado entre los dos raperos tomó los timelines en febrero cuando la familia Harris, T.I. e hijos Domani y King lanzaron una serie de canciones de diss dirigidas a 50. King fue el más duro. King Harris no se está guardando nada en medio de su pelea con 50 Cent, incluso desenterrando documentos que datan de 2009. Se dirigió a Instagram para compartir lo que parece ser un informe oficial del FBI que data de 50 Cent, supuestamente colocó una pista anónima sobre la investigación del asesinato de Lowell Lodi McFletcher. King estaba dispuesto a ir a lugares que incluso su propio padre sintió que eran demasiado lejos. Más recientemente, peleó con 50 Cent usando una camiseta que presenta al rapero fallecido madre en un intento de defender a su padre. Cuando T.I. fue preguntado al respecto, fue claro. T.I. señaló directamente el video de King usando una camiseta con la madre fallecida de 50. Dije que es suficiente cuando vi esa camiseta, dijo el rapero de Atlanta. Pero al mismo tiempo, T.I. estaba orgulloso de que su hijo se levantara. Admitió que estaba orgulloso de cómo ambos sus hijos defendieron a su madre, Tameka Tini Harris, quien se convirtió en el blanco de varios memes desde entonces eliminados publicados por 50 Ti. Incluso dijo en el aire que la situación demostró la unidad de la familia. Lo único de lo que estoy orgulloso es que las mujeres y los niños en nuestra familia ven que hay una línea de hombres aquí contra quien sea el FK. Entonces, aquí está la tensión. King es lo suficientemente audaz como para ir a la guerra por su padre, para defender a su madre, para enfrentarse a una de las figuras más poderosas del hip hop y hacerlo sin titubear. Se puso en la línea de fuego públicamente,
Y luego, semanas después, su padre va a un podcast y le cuenta al mundo que King le pide $100,000 sin proporcionar el contexto completo. Tiny Harris desestimó el puya de 50 cent, diciendo que no le importaba. Durante una entrevista del 26 de marzo en The Breakfast Club, se mantuvo indiferente mientras sus hijos King y Domani se levantaban para defenderla. King y Domani tenían la espalda de su madre. Tini lo reconoció. T.I. lo reconoció. La familia se mantuvo unida durante una de las peleas públicas más hostiles de 2026, y sin embargo la conversación se convirtió en lo que fracturó la percepción pública de King Harris una vez más. Por eso la aclaración de King el 3 de abril se sintió menos como una corrección casual y más como una defensa de su carácter. No estaba solo explicando para qué eran los 100,000. Estaba diciendo, no soy quien crees que soy. No soy algún chico mimado con la mano extendida. Voy a mi padre para negocios. Y cuando lo hago es porque creo en lo que estoy construyendo. Entonces, la pregunta central en todo esto es simple. King Harris expuso a T.I. ¿Por detener el apoyo financiero? Aquí está lo que sabemos. T.I. le dijo al mundo en su podcast que King le pide 100,000 como si nada. Contrastó a King con sus otros hijos que se niegan a recibir dinero. T.I. contrastó el enfoque de King con el de su hijo Domani, que toma la posición opuesta. Domani se niega a recibir dinero. T.I. explicó durante el podcast. El rapero parecía apreciar la independencia de Domani y su renuencia a depender de la riqueza de su padre. Ese contraste fue público. Fue deliberado, aunque fuera casual. Y pintó un cuadro. Luego King respondió diciendo que solo le pide a su padre dinero de inversión, no limosnas. Dijo que trata a su padre como un banco, no en el sentido irrespetuoso, sino en el sentido práctico. Tiene ideas. Necesita capital. Y en lugar de ir a una institución financiera, va a la familia. Ahora, ¿T.I. detuvo el apoyo financiero? Eso es más difícil de determinar. Lo que podemos ver es que T.I. caracterizó públicamente las solicitudes de King como excesivas, sin dar a la audiencia el contexto que King proporcionó posteriormente. Y lo que la aclaración de King sugiere es que puede haber una brecha entre cómo T.I. ve estas solicitudes y cómo King las ve. T.I. ve a un hijo que pide demasiado. King ve a un padre que debería estar invirtiendo en su futuro. Estos incidentes públicos pueden contribuir a la aparente exasperación de T.I. con el enfoque casual de King hacia el dinero. La combinación de derecho adquirido y comportamiento controvertido ha convertido a King en una figura polarizadora en línea. Pero ser polarizador no significa estar equivocado, y querer que tu padre invierta 100,000 en tu negocio no es lo mismo que querer que te entregue 100,000 lento para gastar. La verdad probablemente está en algún lugar intermedio. T. es un padre que ha visto a uno de sus hijos operar diferente del resto. Ha expresado frustración. Ha hecho esa frustración pública. Y King, que ha peleado públicamente por su familia, que ha tomado balas en la prensa por sus padres, y que ha intentado construir su propia carrera en un espacio donde todos lo comparan con su padre, sintió la necesidad de aclarar las cosas. Si T.I. realmente ha cortado a King financieramente no es algo que ninguno de los dos haya confirmado directamente. Pero la dinámica es clara. Hay un padre que siente que uno de sus hijos depende demasiado de él. Y hay un hijo que dice que no está dependiendo, está construyendo. Y la fricción entre esas dos perspectivas es lo que hizo que esta historia explotara. Lo que es innegable es esto: la familia Harris juega sus dinámicas en público, desde reality TV hasta podcasts hasta peleas en redes sociales. No hay separación entre lo personal y lo público para esta familia. Y cuando el dinero se involucra, especialmente dinero de 6 cifras, la audiencia se vuelve ruidosa. Las opiniones se forman rápidamente y ambos lados terminan defendiéndose frente a millones. King Harris aclaró su posición. T.I. dijo su parte en el podcast. Internet eligió bandos. Y la conversación sobre riqueza generacional, apoyo parental y lo que realmente significa invertir en tus hijos continúa.